El sacerdote más querido de Nabolato fue visto entregando dinero al cártel y horas después desapareció rumbo a la primavera con una capucha en la cabeza. Nadie volvió a verlo, pero lo que encontraron días después fue aún peor. Antes de comenzar, escríbeme en los comentarios desde qué parte de México o del mundo me escuchas. Dicen que en México nada sorprende, pero lo que a punto estás de escuchar hizo temblar incluso a los más duros, porque a veces quien menos imaginas es el que está metido hasta el cuello. Esta historia comienza en Sinaloa, en pleno 2018, cuando un sacerdote muy querido por su comunidad escondía un secreto que, si hubiera salido a la luz antes, habría incendiado todo el pueblo. Me llamo José Luis y lo que voy a contar lo viví yo de frente. En aquel tiempo vivía en Nabolato, un municipio donde todos nos conocemos y donde las cosas se saben, aunque nadie las diga. El padre Mateo Rivas, el párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol, era un hombre respetado, calmado, de esos que te saludan con una sonrisa sincera. Las señoras lo adoraban, los jóvenes lo buscaban para consejo, y los más pobres decían que él tenía mano buena para ayudar. Pero la realidad era otra, una que nadie imaginaba. Todo empezó a sentirse raro a finales de junio. La gente decía que al padre se le veía nervioso, como si algo lo persiguiera. Salía de madrugada, regresaba tarde, y no dejaba que nadie entrara a su sacristía. Y en un pueblo chico, ya sabes, cualquier cambio se nota. Una noche, mientras yo cerraba la tiendita de mi familia, escuché unos motores roncar. 3 camionetas Suburban negras, sin placas, ventanas polarizadas, avanzaron directo hacia la iglesia. No eran turistas, ni mucho menos. En Nabolato, todos sabemos qué significa eso. Gente pesada. Fue esa noche cuando entendí que algo estaba mal, porque vi con mis propios ojos al padre Mateo abrir la puerta lateral del templo y dejar entrar a los hombres armados como si fueran viejos conocidos, sin regaños, sin miedo, sin persinarse, como quien recibe visitas comunes. Ahí fue cuando mi corazón se apretó. ¿Qué chingados está pasando?, pensé. Luego el rumor corrió rápido, que el padre tenía trato directo con gente del cártel de Sinaloa, que la iglesia servía para reuniones discretas, que ahí guardaban cosas que no se deberían guardar. Algunos lo negaban, otros callaban, y otros nomás bajaban la mirada para no meterse en broncas. Pero lo peor estaba por venir, porque lo que descubrimos después no solo confirmó los rumores, los superó. Esa visita nocturna fue apenas el primer aviso de una verdad oscura, una verdad que llevaba años enterrada, y que esa misma semana estuvo a punto de explotar frente a todos, porque el padre Mateo no solo tenía vínculos, tenía obligaciones. Y cuando el cártel exige, nadie, ni siquiera un sacerdote, puede negarse. Cuando un sacerdote abre las puertas de su templo en plena madrugada para recibir a hombres armados, algo ya está roto. Pero lo que venía después iba a mostrar que esa ruptura llevaba años pudriéndose por dentro y que Nabolato estaba a punto de enterarse a la mala. La mañana siguiente, el pueblo amaneció inquieto. Las señoras que iban a misa de 7 comentaban que la iglesia olía a cigarro, a botas recién limpiadas y a sudor de hombres que no van a rezar. Pero el padre Mateo, con su sonrisa de siempre, dijo que eran misioneros de paso. Nadie le creyó. Ese mismo día, mientras yo acomodaba la mercancía en la tienda, se acercó doña Maribel, una mujer mayor que siempre estaba metida en la iglesia. Venía pálida, temblando. «Mijo, no vayas hoy al templo. Pasó algo feo», me dijo casi susurrando. «Pues, ¿qué vio, doña?» «Vi cajas, muchas, y no eran víveres, no eran cosas de Dios, eran otras cosas». No lo dijo, pero todos sabíamos a qué se refería. Esa tarde lo comprobé yo mismo.
Caminé por la parte trasera de la iglesia, por donde pasa el canalito. Fue ahí donde escuché las voces. Hombres hablando fuerte, sin cuidado. Diles que el padre ya quedó, que él mismo va a entregar la feria en Culiacán el viernes. ¿Y si se raja? Rajar, ni que tuviera opción. Tiene una deuda con el patrón y se la vamos a cobrar completita. Ese diálogo me heló. ¿Deuda? ¿Con el cártel? ¿Un sacerdote? Cuando los hombres se fueron, vi al padre Mateo sentarse en una piedra atrás del templo. Se veía destruido. Se agarraba la cabeza con fuerza murmurando: «Perdóname, Dios. Perdóname, pero no puedo salir de esto». Ahí entendí que el padre no solo estaba metido, estaba atrapado. Al caer la noche, comenzaron los rumores más fuertes. Que hace años, cuando el padre llegó a Nabolato, un hermano suyo había desaparecido por meterse con la gente equivocada. Que para salvarlo, Mateo hizo un trato que lo había convertido en mensajero, en guardián de dinero, en intermediario, todo disfrazado de sotana. Y ahora, el cártel le había pedido una última entrega, la más peligrosa, la más delicada, una que, si salía mal, iba a costarle la vida. El viernes estaba cerca, la entrega también, y el padre Mateo ya no tenía escapatoria. Lo que iba a pasar ese día en Culiacán marcaría para siempre su destino, y el del pueblo entero. A veces el destino se siente como una sombra que te sigue, paso a paso, esperando el momento exacto para caer encima. Y para el padre Mateo, ese momento llegó el viernes por la madrugada, cuando ya no había vuelta atrás. Eran las 3:42 de la mañana, cuando escuché el motor de la vieja camioneta Nissan del padre encenderse. No era horario de misa, ni de oración, ni de nada santo. Me asomé por la ventana y lo vi salir del pueblo rumbo a Culiacán, manejando con las luces apagadas los primeros metros, como si quisiera pasar desapercibido. Pero las cosas ya estaban escritas. Yo también tenía que ir a la ciudad ese día por unos papeles, así que tomé la carretera 1 hora después. A mitad del camino, por la zona de la Guamuchilera, vi algo que jamás voy a olvidar. La camioneta del padre detenida en un costado y 2 pickups rodeándola. Hombres con armas largas, chalecos tácticos, puro equipo pesado. Me estacioné lejos detrás de unos mezquites, tratando de no hacer ruido. Alcancé a escuchar: ¿traes el paquete o no? Sí, aquí está, pero ya no puedo seguir en esto, respondió el padre con la voz quebrada. No vienes a negociar, padre, vienes a entregar. Un hombre abrió la cajuela de la camioneta. Había una maleta negra. La revisaron. Dinero, mucho dinero, ligado, marcado. El patrón dice que después de hoy ya quedas libre, dijo uno. Pero la voz no sonaba sincera. Sonaba como cuando alguien ya tiene decidido algo peor. El padre suspiró, agotado. Se veía viejo, derrotado, más delgado que días antes. Solo quiero volver a mi iglesia. Quiero servir a mi gente, nada más. Eso no te toca decidirlo a ti, padre. El hombre chasqueó los dedos. Vámonos, ya saben qué hacer. Y esa frase me puso los pelos de punta. Los vehículos se alejaron, pero 2 hombres se quedaron mirando al sacerdote. Uno de ellos traía un radio. Escuché cuando dijo: «Sí, patrón, aquí lo tenemos. ¿Cómo que no regrese?» Pausa. «Entendido». El padre, sin entender del todo, preguntó: «¿Qué pasa? ¿Puedo irme ya?» El hombre solo negó con la cabeza. Ahí, en plena carretera, el padre empezó a llorar. Por favor, yo cumplí. Déjenme ir». Yo estaba paralizado. No podía correr, no podía gritar. Cualquier ruido me hubiera costado la vida. Solo vi, escuché y me quedé clavado al suelo. Uno de los hombres dijo: «Lo hubieras pensado antes, padre». Y entonces algo peor ocurrió. Le taparon la cabeza con una capucha.
Lo subieron a la parte trasera de su propia camioneta. Cerraron de golpe y arrancaron rumbo a la Primavera, una zona donde todos sabemos lo que pasa cuando no quieren que alguien vuelva a aparecer. La carretera quedó en silencio. El sol todavía no salía, y yo entendí que el padre Mateo nunca iba a regresar a Navolato. Cuando alguien desaparece en Sinaloa, el silencio se vuelve más pesado que el miedo. Pero cuando ese alguien es un sacerdote, el silencio se vuelve sospechoso, incómodo y peligroso. Porque todos saben lo que pasó, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Ese mismo viernes, Navolato amaneció raro. No se escucharon las campanas de la iglesia, no hubo misa de 7, y las señoras que siempre barrían el atrio se quedaron esperando, mirando la puerta cerrada. Las horas pasaron, y el padre Mateo nunca llegó. Al mediodía, un hombre al que todos conocían como el Güero Álvarez, un tipo que siempre rondaba por el pueblo aunque nadie sabía bien qué hacía, se paró afuera de la iglesia. Sacó su celular, tomó una foto del portón cerrado y se fue sin decir nada. Desde ahí supe que algo más grande se estaba moviendo. A media tarde corrió el rumor de que habían encontrado una camioneta abandonada cerca de la Primavera, pero nadie se atrevía a confirmar nada. Los pocos que iban pasando nomás decían: a mí no me pregunten, yo no vi nada. Si pasó algo, lo va a decir el gobierno, si quiere, pero nadie quería meterse. Esa noche, el pueblo parecía muerto. Yo, con el estómago revuelto, decidí acercarme a la iglesia. La puerta seguía cerrada, pero alrededor había huellas recientes de llantas, como si alguien hubiera venido a revisar el lugar. En la parte trasera, por donde daban las camionetas aquella noche, quedaban marcas frescas en la tierra. No eran de feligreses, eran de pickups grandes. Al regresar a la tienda me encontré a don Felipe, un hombre mayor que conocía al padre desde hacía años. Tenía las manos temblando. «Mijo, esto no es normal», me dijo, evitando mi mirada. «¿Usted cree que le hicieron algo?» «Yo no creo nada, pero sí sé una cosa. Cuando alguien falla un trato con ellos, no lo dejan caminar de regreso». Me quedé callado. Don Felipe se acercó más, hablando bajito. El padre llevaba años metido, y cuando uno quiere salirse, ya es demasiado tarde. Esa frase me cayó como balde de agua fría, porque era cierto. En Sinaloa, los pactos no tienen salida. A las pocas horas, cerca de las 10 de la noche, comenzaron a circular mensajes en WhatsApp. Se busca al padre Mateo. No aparece desde la mañana. Si alguien sabe algo, que avise. Pero todos sabíamos que no lo iban a encontrar vivo, si es que lo encontraban. En el silencio del pueblo, solo se escuchaban los perros ladrando y las motos pasando lento por las calles, como si todos estuvieran esperando la confirmación que nadie quería escuchar. A veces uno piensa que las personas buenas están a salvo, pero en lugares como este, ni la sotana te protege. La verdad estaba por salir, y cuando lo hiciera, iba a destrozar lo poco que quedaba de fe en Navolato. Hay verdades que no llegan de golpe. Llegan despacito, filtrándose entre murmullos, miradas bajas y mensajes que nadie quiere leer. Así fue como el destino del padre Mateo comenzó a revelarse, fragmento por fragmento, como si el pueblo entero tratara de juntar las piezas de un rompecabezas que lastimaba solo de verlo. Pasaron 2 días completos sin noticias. 2 días donde la iglesia permaneció cerrada, donde nadie se atrevía a tocar las campanas, donde los niños jugaban más bajito y los adultos caminaban como si algo invisible les pesara en los hombros. El lunes por la mañana, todo cambió. Un pescador de las Arenitas, un señor llamado Ramiro, llegó al pueblo alterado. Decía que muy temprano, antes del amanecer, había encontrado una sotana negra atorada entre los matorrales cerca del estero.
No había cuerpo, no había sangre, solo la tela mojada, arrugada y llena de lodo. Era del padre, dijo con la voz cortada. Yo lo veía usarla a diario. Era la suya. La noticia voló más rápido que el viento. A mediodía, aparecieron 2 camionetas blancas sin logos, ya sabes cuáles, estacionándose frente a la iglesia. Bajaron 3 hombres serios, ninguno de aquí. Revisaron la sacristía, el altar, los cuartos de almacenamiento, como si supieran exactamente qué estaban buscando. Salieron sin decir palabra, pero la mirada de uno de ellos lo dijo todo. Ya sabían lo que había pasado. Al anochecer, mientras yo barría la entrada de la tienda, el güero Álvarez se me acercó. Era raro que él hablara conmigo, así que su presencia me heló la sangre. Mira, José Luis, no le busques, me dijo sin rodeos. Al padre lo metieron en un lío que no podía pagar, y cuando no puedes pagar, ya sabes cómo acaba esto. Entonces sí, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No preguntes más, muchacho, pero si quieres seguir vivo, no vuelvas a mencionarlo. Luego se fue caminando, como si nada. Esa noche, el pueblo se quedó en silencio absoluto. Ni motos, ni música, ni borrachos gritando. Nada. El tipo de silencio que solo existe cuando todos entienden que algo grave ocurrió y que hablar demasiado puede meterte en la misma tumba. Con los días, la historia se fue apagando. La iglesia volvió a abrir, con un cura nuevo enviado desde Culiacán. Nadie preguntó nada. Nadie mencionó al padre Mateo durante las misas. Era como si nunca hubiera existido, como si el pueblo entero hubiera decidido enterrarlo sin cuerpo, sin velorio y sin despedida. Pero algunos sí recordamos. Recordamos sus nervios, sus salidas de madrugada, las camionetas negras, el llanto en la carretera, la capucha y la camioneta rumbo a la primavera. Yo todavía sueño con esa escena, y cada vez que paso frente al templo siento un escalofrío, como si algo o alguien siguiera ahí adentro, esperando que la verdad algún día se cuente completa. Pero en Sinaloa, esas verdades nunca se cuentan. Al final, el padre Mateo no fue un santo, tampoco un monstruo. Fue un hombre atrapado entre la fe y el miedo, entre Dios y el cártel. Y en esta tierra, cuando esos 2 caminos se cruzan, siempre gana el más oscuro. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos en Nabolato sabemos la verdad. El padre Mateo nunca salió de ese trato, y nunca salió de esta tierra. Si esta historia te dejó pensando, no te vayas sin dejar tu huella. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas narraciones que te dejan con el corazón acelerado. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho cuando viste que todo se estaba saliendo de control? ¿Habrías hablado? ¿Te habrías quedado callado? ¿O habrías huido del lugar? Tu opinión hace crecer la comunidad y nos ayuda a seguir trayendo historias tan crudas y reales como esta.